el resumen semanal de noticias. No, eso es de Mario. ¿Sos loco vos? ¡Buenas noches, América! No, menos. ¿Qué te pasa? Dale, media pila, concentrate. Aquí comienza, desde Buenos Aires, para todo el mundo, Dimensión Salud. El primer y único magazine de noticias de los 40 millones de argentinos. Y esta semana amanecimos con la espantosa noticia del atentado en Nueva York, ¿no? Cinco argentinos, 5 rosarinos, que estaban en un viaje de placer, ¿no? Recordando lo que había sido su viaje de egresados y una historia común, una historia de gente común que se encuentra con la muerte, ¿no? Una vez más el terrorismo que castiga al mundo y castiga a los argentinos, ¿no? Los argentinos conocemos bien de dentro cómo es esa trama tan oscura, ¿no? Tan densa, tan espesa, como es el terrorismo, ¿no? Eso es una noticia espantosa, ¿no? Realmente un espanto. Podemos decir que asistimos a la consolidación del poder de Mauricio Macri. El gobierno plebiscitó su gestión y consiguió un fuerte respaldo en las elecciones de octubre, un fuerte respaldo ciudadano en las urnas, aún en pleno proceso de ajuste, como de hecho vive la economía argentina. En ese escenario me permito enfatizar dos aspectos. El primero de naturaleza política, ¿no? Y que tiene que ver con la consolidación del poder, como decíamos hace un momento, y un presidente que se animó a jugar fuerte, o que salió a jugar fuerte. Y esa jugada fuerte se materializa contra los sindicatos, con los cuales hay una disputa por la gobernabilidad, ¿no? El presidente parece que necesita comprar gobernabilidad. La contestación, la respuesta es un paro insólito de aerolíneas, ¿no? Si uno tiene que pensar en la cadena alimenticia de los trabajadores, seguramente los pilotos están en los puestos más altos. Después de Zaffaroni vienen los pilotos de aerolíneas. Se encuentran allí los asalariados mejor remunerados, sueldos de 6 cifras, superan con creces en algunos casos los 150.000 pesos. Hoy paro. Pero también hay algunas señales, ¿no? Que se envían. La primera señal fue contra el Caballo Suárez, la segunda señal fue el Pata Medina, y hay teléfono para los Moyano también. El segundo aspecto de la consolidación de este poder político al que hacemos referencia tiene que ver con la justicia, ¿no? Y los reacomodamientos, ese reordenamiento de la justicia que intenta reacomodarse y que intenta agradarle, ¿no? Que intenta congraciarse con el nuevo gobierno. Tal vez hay allí alguna comidilla de pasillo que da cuenta de la salida de Gils Carbó. Finalmente la procuradora kirchnerista decidió dar un paso al costado. Vaya a saber qué negociaciones cloacales han tenido lugar hacia el interior del propio sistema de administración de justicia, qué cosa puede haber ocurrido dentro del propio Ministerio Público, donde había enfrentamientos, donde había internas explícitas, capitaneando a Justicia Legítima Gils Carbó. Alejandra Gils Carbó ya no está sentada en la Procuración, y aquí hay un desafío para la vida institucional de la Argentina, ¿no? Habrá que ver a quién nomina el presidente para ocupar ese espacio. Ustedes saben que es un acto complejo el que se tiene que seguir para designar a la cabeza del Ministerio Público, y hay personas muy nobles que pueden llegar a ocupar ese espacio, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de la justicia, de ese poder judicial que intenta congraciarse con la nueva administración, que intenta congraciarse con Cambiemos, no se olviden que primero se lo llevaron a Lázaro, después se lo llevaron a Milani, lo confirmaron lo de Milani, después fueron por López, después fueron por Barata, fueron por Devido. Finalmente Devido está detenido, está pidiendo pista a Capitanich, Vudú. Según el prócer Fariña tendría que preocuparse también Echegaray. Bueno, la pregunta es si algún día llegarán o no a la jefa
de esa banda, que es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y yo aquí veo que habrá un primer pronunciamiento. El presidente deberá tomar una decisión, no porque dependa de él apresar o no a Cristina, claro que no, y deseamos que no dependa del presidente de la República, pero lo cierto es que esto de ponerle fin a la corrupción, y ponerle fin a la corrupción significa poner preso a los corruptos primero y que aparezca la guita después, pero si en ese poner presos a los corruptos figura o no la expresidenta, ahí me parece una encrucijada para la propia reelección del presidente. Quiero decir, si Cristina el año que viene va presa, Macri es reelecto en 2019. Me la jugué. Pero si Cristina va presa el año que viene, Macri es reelecto. Ahora, la contracara de eso es la unidad del PJ. Y el más preocupado, sin duda, va a ser, o el que va a tener que disputar ese poder, es Pichetto. Si uno lo piensa en términos de consolidación del liderazgo de Mauricio Macri, lo mejor que puede ocurrir es que la expresidenta quede libre. Pero también es verdad que el respaldo de ciudadanos que votaron al presidente Mauricio Macri está condicionado también por esta lucha contra la corrupción, que supone, como decía, primero meter preso a los corruptos, segundo, que aparezca la guita. El segundo y último aspecto que me parece que vale la pena poner de manifiesto tiene que ver con la gran noticia de esta semana, que han sido los anuncios económicos. Esos anuncios del presidente Mauricio Macri el lunes, con los que amanecimos, es una consecuencia directa del contundente triunfo de Cambiemos en las elecciones del mes pasado. Y eso tiene una connotación económica que sin duda impulsa a pensar reformas. El presidente hizo alusión a la reforma impositiva e hizo alusión también a la reforma laboral. No cabe duda sobre ninguna de las dos. Me parece que no cabe duda sobre ninguna de las dos. Y el presidente explicó muy claramente esto, que el vino tenga el mismo impuesto que el agua mineral no tiene sentido. Ya de por sí convengamos que, por considerar solamente la alícuota del IVA, ya por sí sola es bastante elevada, pero si a eso usted le agrega de que vale lo mismo, tiene el mismo impuesto comprar vino que comprar agua, esto nos releva de seguir discutiendo este tema. No cabe duda entonces que Argentina debe tomar por una reforma impositiva, por una reforma laboral, pero hay una tercera reforma que a mi modo de ver no está lo suficientemente explicitada y tiene que ver con la reforma previsional. Tenemos que pensar también en la reforma previsional. Afortunadamente vivimos más, el imperativo tecnológico aplicado a la salud nos permite vivir más, nos permite correr las fronteras de la muerte, nos permite vencer las enfermedades, y hoy el promedio de expectativa de vida entre hombres y mujeres en la Argentina está en 79 años. Tenemos en 79 años. Por lo tanto, una mujer que se jubila a los 60, si tiene previsto vivir hasta los 80, estamos necesitando revisar también el régimen jubilatorio en la Argentina. Por lo pronto, se ha explicitado la reforma impositiva, se ha puesto en discusión la reforma laboral, pero me parece que es más que oportuno discutir también en torno a la reforma previsional. Claro que todo esto tiene sentido en la medida en que nos pongamos en serio a discutir el gasto. El presidente también lo expresó con alguna claridad, y lo que más se vio fue probablemente este escándalo de los 1.700 empleados de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Dicho eso, lo que sí tenemos que discutir es el gasto. Y acá es importante que la masa que apoyó a Cambiemos en las elecciones va a tener que tomar una decisión. Es decir, si está dispuesta a tolerar una reforma económica que sustituya el crecimiento por el desarrollo. Es decir, si el votante tolera, si el votante acepta que le pospongan el consumo en función de la inversión. Y esto es cultural. Esto es cultural. Cerramos diciendo lo siguiente, y esta es la idea que quería dejarle para que usted piense. Necesitamos imperiosamente desarrollar el mercado para consolidar de una vez
el Estado de Derecho.